Bienvenido a InsideCrime.org. Soy James Bargent, investigador senior aquí en Inside Crime. Esta semana, el gobierno de Ecuador anunció una nueva fase en el conflicto armado interno que había declarado en enero 2024, cuando designó una cantidad de grupos criminales como terroristas. Para discutir esta noticia y las implicaciones para la seguridad en el país, estoy aquí con Carol Noroña, una periodista investigativa ecuatoriana y colaboradora de Inside Crime. Carol, fuiste parte de una investigación publicada recientemente por Tierra del Nadie y Conectas, documentando el costo humano de esta guerra contra las bandas. Pues ya que estamos cerrando esta primera etapa, ¿qué es que hemos visto en términos de impacto en la población civil de Ecuador? Bueno, buenos días, James. Yo creo que sí es muy importante conversar de estos temas, sobre todo porque los abusos militares, cómo se disparan estos abusos militares en el contexto del conflicto armado no internacional, tienen que ver directamente a cuál ha sido la estrategia o la falta de estrategia operativa dentro de las Fuerzas Armadas, a quienes se les han encargado básicamente la seguridad del país bajo una expectativa y una lógica de guerra. Entonces, cuando nosotros miramos los datos duros y también el trabajo de campo que hicimos en esta investigación, nos dimos cuenta de que al menos hay 43 personas desaparecidas en contextos de operaciones militares. Esto quiere decir que fueron aprehensiones militares que no estuvieron debidamente justificadas con órdenes judiciales, por ejemplo, que no se enmarcaban en un operativo de inteligencia, que no tenían una inteligencia que permite establecer por qué detuvieron a estas personas, y en otros casos que son mucho más graves son incursiones militares en zonas rurales sobre todo, ¿no? Porque cuando vemos qué pasa con estas 43 personas, nos damos cuenta de que estos potenciales crímenes, digamos, a cargo de agentes estatales, están ubicados en tres principales provincias, que está Los Ríos, que es quien abarca más, la provincia que más abarca y concentra estas denuncias, que tristemente ahora es una de las provincias más golpeadas por la violencia, y por otro lado está Guayas y Esmeraldas. De hecho, hay uno de los casos que a mí me llamó mucho la atención, que está ubicado en Pueblo Viejo, que es un cantón que ha tenido tasas de homicidio superiores incluso a cantones como Durán, que en Inside Crime se ha hecho una investigación, una exploración muy detallada de lo que ha pasado en Durán. Bueno, Pueblo Viejo es una zona muy compleja en el que de hecho no se ha logrado hacer mucha exploración periodística. Entonces, nosotros vemos un patrón. Cuando vemos las desapariciones que se duplicaron en contraste al 2023, vemos que la tortura se convierte en un eje transversal, no solo en delitos de desapariciones, de presuntas desapariciones forzadas, sino también en otros delitos como las extralimitaciones en la ejecución de un acto de servicio, que también se duplicaron, en delitos como las ejecuciones extrajudiciales y también en denuncias presentadas por tortura, que de hecho se cuadriplicaron solo en el primer año de conflicto armado interno. Pero tristemente, si miramos las cifras oficiales también de la Fiscalía, esto tiene también una tendencia de crecimiento en el 2025. Entonces, cuando nosotros quisimos entender qué hay detrás de los abusos militares, más allá, por supuesto, de los testimonios de las víctimas, de las familias, de las organizaciones, teníamos que conversar también con soldados militares, y ahí me parece que hay algo que tiene que hacer efecto en este nuevo planteamiento de una nueva fase de guerra, que es justamente cuál es la estrategia que se está llevando dentro de las Fuerzas Armadas, y que por supuesto tiene una responsabilidad política por parte del Ministerio de Defensa y del presidente, que es el comandante en jefe. Y lo que nos encontramos es que en un primer momento no hay suficientes operaciones de inteligencia. Entonces la tortura se convierte en este método ilegal de extracción de información tanto en las calles como en las cárceles para obtener resultados inmediatos. Y tenemos experiencias de países muy cercanos como Colombia, en donde vimos que eso tuvo efectos devastadores. Bueno, eso también está ocurriendo en Ecuador. Por otro lado, también estamos hablando de los protocolos. Nosotros sabemos que cuando hay un conflicto armado no internacional, por más cuestionado que sea en Ecuador, bueno, está declarado. Y en ese contexto,
hay reglas. Las Fuerzas Armadas tienen que aplicar unas reglas que se llaman reglas de enfrentamiento que deben estar alineadas al derecho internacional humanitario, que por supuesto te norma que tienes que aprender a distinguir entre cuáles son los objetivos militares que deben estar plenamente identificados y por otro lado, pues distinguir entre civiles. Nosotros contamos la historia de Joan Magno, que de hecho es un chico basquetbolista de 16 años que fue asesinado en Sucumbíos, justamente en la zona de frontera. Sabemos que en pueblos muy chiquitos, porque Puerto del Carmen, este pueblo de Sucumbíos, tiene al menos 3.000 habitantes, por ejemplo, todos saben quién es quién. Y por eso el pueblo se levantó también ahí para reclamarle al batallón de esa zona de Putumayo a preguntarle por qué dispararon contra adolescentes inocentes. Las Fuerzas Armadas no han logrado justificar este ataque y por supuesto incluso hicieron un allanamiento impulsado por la Fiscalía. Entonces, no solo que hay una confusión dentro de cuáles protocolos deben aplicarse y eso por supuesto tiene una responsabilidad de los altos mandos que no ha sido admitida. Entonces, cuando estamos hablando de cómo se debe aplicar el uso de la fuerza letal ante una amenaza inminente, por supuesto que habrá una justificación, pero en estos casos vemos que primero no conocen cuáles son los protocolos que deben aplicar, hay una confusión con por ejemplo, las legislaciones locales en Ecuador, hay una ley del uso legítimo de la fuerza que te norma que tú como agente estatal tienes que aplicar un uso progresivo. Eso sigue vigente aún en un conflicto armado fuera de operaciones que no estén enmarcadas en el conflicto armado interno. Sin embargo, hay una confusión y esa confusión también te permite entender por qué el Ministerio de Defensa, en la gran mayoría de estos casos que te estoy contando, ha declarado la información como reservada. Si es que estos casos, si es que estas denuncias y estas muertes y estas desapariciones hubiesen sido enmarcadas en una normativa legal que puedan ser debidamente justificadas, no se explica por qué el Ministerio de Defensa declararía como reservada esta información. Informaciones que de hecho no se entienden porque ocurren en el marco de eventos públicos. Hay personas que han sido desaparecidas porque fueron aprendidas en un evento público en la ciudad y eso fue declarado como reservado. Entonces, hay una opacidad y una falta de transparencia dentro de las instituciones públicas y, por supuesto, las autoridades. Y por otro lado, también está lo que ocurre en las cárceles. 455 personas han fallecido entre enero del 2024 y abril del 2025, y es una cifra bastante alta que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, que nosotros revisamos un informe donde estaban estas cifras, tristemente el SNAI no las ha aclarado totalmente, pero lo que sabemos es que, de acuerdo con la conclusión de la Defensoría del Pueblo, que es la institución que debe velar por los derechos humanos en Ecuador, es un síntoma de fracaso, pero un síntoma de fracaso, ¿por qué? Porque esta cifra también se asemeja a las cifras de los años cuando teníamos muchas masacres carcelarias, estoy hablando a partir del 2020 y el 2023, donde hubo al menos 600 personas asesinadas y masacradas en estas olas de violencia muy fuertes, ¿no? Dentro de las prisiones ecuatorianas. Entonces, cuando tú juntas todas estas cifras, y luego vas a lo que pasa en las calles, que en el 2025, entre enero y julio del 2025, tenemos más de 5.000 muertes, que significan un aumento del 40% comparados con el periodo anterior. Pues tú te das cuenta de que tristemente esta lógica de guerra y esta expectativa de ganancia de esta guerra interna se va diluyendo poco a poco, ¿no? Entonces, me parece que muchos de estos indicadores que no han sido reconocidos públicamente, quizás sí tuvieron efecto con el designamiento de una nueva cúpula militar, pero tristemente no sabemos qué es lo que va a pasar porque todos estos anuncios pareciera que en lugar de hacer una modificación operativa, significaran más bien el fortalecimiento de un discurso político. Ujú. Y por el otro lado, ¿qué ha sido como el impacto de declarar la guerra así en el crimen organizado? O sea, desplegar las fuerzas militares ha producido algunos avances en la lucha en contra de la criminalidad. Yo creo que sí tiene varios matices. Yo creo que por un lado tú tienes algo que me parece que es importante decirlo y explicarlo, y es como la fragmentación de varias de las principales organizaciones criminales del país, que ahora son categorizados como grupos armados organizados. Estoy hablando de los choneros y los lobos. Y por otro lado, la única organización criminal que ha sido categorizada como un grupo
organizado transnacional, que son los tiguerones, ¿no? Hemos visto cómo ha habido un proceso de interdicción, por ejemplo, con los tiguerones, que se ha causado una fragmentación y un debilitamiento de liderazgos, por ejemplo, en la zona de Esmeraldas. Pero luego te das cuenta de que como no hay un plan a largo plazo, todas esas plazas, esos barrios y esas redes criminales también han sido tomados por nuevas bandas que han llegado y que se han asentado. Yo creo que una de las principales ha sido justamente los Lobos, que estamos hablando de una organización criminal que tiene menos de 6 años de historia, digamos, oficial, y ha logrado tener una expansión territorial masiva de casi 18, 19 provincias a escala nacional, y eso se ha afianzado mucho durante el conflicto armado interno. Entonces, si bien hay un debilitamiento de los choneros con la detención de Adolfo Macías, hay un crecimiento exponencial, porque no solo que significa tener el control de las cárceles, donde se sigue moviendo una red extorsiva y donde la red de corrupción institucional sigue intacta, porque eso está funcionando de la misma manera, sino que ha tenido mucho más avances en torno incluso a la minería ilegal y los procesos extorsivos a nivel nacional. Entonces, si hablamos de resultados en ese contexto, más bien vemos una avanzada muy fuerte de un grupo que hace 6 años se dedicaba todavía al sicariato y a delitos que, si bien son violentos, no pueden ser categorizados todavía como delincuencia organizada para esos años. Ahora, por supuesto que sí. Em, por otro lado, me parece que si bien ha habido un impacto, una presencia dentro de las calles que eso se puede traducir a más detenciones, cuando nosotros vemos los procesos que están en fiscalía, esos son insuficientes. La unidad de análisis financiero sigue siendo una institución que, si bien cumple y debería cumplir un rol muy importante en Ecuador en temas de lavado de activos y de cómo construyes un sistema antilavado en el Ecuador, sigue siendo muy deficiente. Pero si hablamos de avances, por ejemplo, hay uno muy reciente, lo que ocurrió durante estos días donde se hicieron como más de 60 allanamientos en varias provincias del país, y están investigando un caso de lavado de activos con paralelamente delincuencia organizada en torno a los comandos de la frontera, ¿no? Donde la fiscalía dice que a través de un reporte de la unidad de análisis financiero lograron dar con esta estructura que movería al menos 300 millones de dólares. Y ahí se incautaron al menos 103 bienes, me parece, en todos estos allanamientos. Entonces hay un proceso que concentra la vinculación de 20 personas en este contexto que te estoy diciendo, y que bueno, podemos ver que en ese sentido podría haber un avance, pero no se puede hablar en una generalidad del país, porque una de las formas también de medir la violencia, si bien si son los homicidios, también es, por supuesto, la calidad de vida de la gente. Y tú ves que si bien antes Esmeraldas o la provincia de Guayas estaban en esos primeros lugares, se ha habido una migración de esa violencia y de esa dinámica a zonas como El Oro, por ejemplo, Carchi, las zonas más del sur de la sierra del país, como lo es Camilo Ponce Enríquez, donde la minería ilegal está muy asentada. ¿Y cuál ha sido el efecto? Que tú, cuando lanzas a los militares a las calles y a las prisiones, sí que tuviste una baja de presencia militar en las fronteras. Y tomando en cuenta que en las fronteras también ha habido redes de colusión militares con grupos armados organizados. Entonces, digamos, ha habido un debilitamiento de la presencia militar en estas fronteras tan porosas del Ecuador, y por otro lado, procesos de colusión. Entonces, yo creo que el conflicto armado tiene varios matices. Se puede hablar de avances, algunos avances, pero no algo que impacte realmente en la población civil y mucho menos en estas organizaciones. Como te digo, yo no sé, no sabemos cuál va a ser la estrategia de el gobierno ecuatoriano para frenar o al menos contener la avanzada de grupos armados como los Lobos, por ejemplo. Ujú. Tienen mucha extensión territorial, y no solo eso, sino que están tejiendo nuevas alianzas, y en varias zonas amazónicas, por ejemplo, has visto que no solo hay un tema de ejercer violencia de desplazamiento forzado, sino de cómo han tejido también y cómo han hecho que se cambien estas alianzas con los gobiernos locales, por ejemplo, que son claves, las agencias de tránsito, que son claves. Entonces, todas esas... esos puestos que estaban a cargo, por ejemplo, de organizaciones como los choneros, han pasado a ser de los lobos. Entonces, si bien ha habido una interdicción en contra de los choneros, no sabemos qué van a hacer con una organización que ha tenido una expansión territorial mucho más fuerte que los choneros.
Ahí mencionaste que ya hay una nueva cúpula militar, pero también de acuerdo con el gobierno, fase 2 de este conflicto va a tener nuevas estratégicas y prioridades, pues dicen que van a enfocar en el control territorial y la ofensiva directa, el fortalecimiento de la inteligencia militar y operaciones especiales y la neutralización y eliminación de objetivos como cabecillas criminales, infraestructura de minería ilegal y el robo y contrabando de combustibles, el control de las cárceles y nuevas como esfuerzos anticorrupción. Pues aquí, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué están cambiando con respecto a fase uno y qué podemos esperar ver de esta nueva etapa? En realidad, cuando nos ponemos a desmenuzar un poco todos estos ofrecimientos y esta nueva, digamos, este nuevo rostro operativo, en realidad no tiene mucha diferencia con lo que se ofreció en un primer momento de esta fase uno de esta guerra, ¿no? A mí sí me parece interesante el hecho de que han hecho un anuncio que de alguna manera marca, de acuerdo al discurso oficial, ahora si es que se cumplirá o no, no sabemos, en cuanto a la depuración institucional. Y eso tiene que ver con que ya ha sido insostenible el entender que hay una contaminación militar que está eh, vinculada directamente a la presencia de los militares en zonas donde no estaban antes, ¿no? De cómo ha cambiado la doctrina militar. Eso ha tenido un efecto que es mayor contaminación de las fuerzas militares. Por otro lado, por supuesto, lo que tú decías de este control territorial que se extiende a estas 8 provincias, pero que además fueron ya priorizadas durante la primera fase de la guerra. Me parece que ahora están en provincias como Sucumbíos y Morona Santiago. Me parece que ha sido una nueva implementación dentro de todo este análisis y este intento de control territorial. Pero a mí me parece que es muy difícil y han dejado por fuera una provincia que a mí me parece vital, que es Napo. En Napo la minería ilegal tiene un avance exponencial. Los comandos de la frontera están ahí muy bien asentados y además en los procedimientos, en los procesos de desplazamiento forzado interno, tú ves que la gente se está yendo, pero son personas del otro lado de la raya quienes se están asentando ahí. Y tristemente las fronteras ecuatorianas y esas zonas son muy abandonadas, ¿no? Hay muy poca importancia. Es decir, tú te das cuenta cuando el bloque de seguridad va a zonas como Durán y entonces hacen casi que un show y un ingreso muy grandilocuente de que aquí se va a hacer algo, pero en esas zonas no se hace. En esas zonas la dinámica es diferente y tenemos antecedentes de lo que ocurrió en Alto Punino con el asesinato de 11 soldados y la posible filtración in situ de información para que eso haya podido ocurrir. Entonces, me parece que hay zonas que debieron incluirse aquí, como te digo, Napo, a mí me llama mucho la atención que no haya sido incluida, pero al menos está Sucumbíos, Orellana y Morona, Santiago, y eso también explica un poco lo que conversábamos antes, ¿no? De por qué salieron 8.000 militares de las 8 cárceles, porque los devolvieron a las fronteras. Y esa desnaturalización de las Fuerzas Armadas, del tenerlos tanto tiempo en las prisiones, tuvo sus efectos, ¿no? El abandono mucho más visible de las fronteras, por un lado. Pero no es que estas otras provincias no hayan estado en el radar, se supone que era una prioridad nacional, la minería ilegal desde el gobierno anterior al de Noboa. Por otro lado, me parece a mí que no solo es un tema de inteligencia, como te decía en esta investigación, que si bien detalla cuál ha sido el impacto en la población civil, también está este otro lado del desborde militar, de la exigencia de resultados y cómo la falta de inteligencia, incluso básica, ¿no? Cómo se tiene que tejer la inteligencia básica en zonas rurales, por ejemplo, en zonas urbanas, no se está cumpliendo, pero no solo es inteligencia per se, que no solo implica el fortalecimiento de inteligencia militar, sino del estamento nacional, que involucra varias instituciones, incluidas la Policía Nacional, sino que también la contrainteligencia, porque eso no se está haciendo. Y eso lo dicen los militares, y me tomo este tiempito para explicarlo. Algo que pasó durante el conflicto armado interno en las operaciones militares y en el mando militar es que antes todo estaba centralizado. Es decir, desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se daban las órdenes y se supervisaba para cada fuerza, Ejército, Marina y la Fuerza Aérea. Y lo mismo pasaba con el Comando de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. A partir del conflicto armado interno, esto se descentraliza
Y en un primer momento se pensaba que eso podía permitir que se lleguen a Amazonas, porque entonces la Marina iba a estar desplegada además en los puertos, en fin, pero eso no ocurrió. Eso lo que causó mucho más es como una descoordinación dentro de las operaciones militares porque cada fuerza supervisaba lo suyo. No, entonces no hubo una centralización y me parece que eso tiene mucho efecto en cómo se maneja cada rama, no solo en temas de inteligencia, sino de contrainteligencia, y eso me parece vital, porque la corrupción, la colusión y todos estos casos que son ya sistemáticos deben tener ese componente muy importante. Me llamó mucho la atención lo que decía el nuevo comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Henry Delgado, que decía, ahora tienen dos opciones, o es la cárcel o el infierno. Y claro, cuando uno se pone a pensar en eso, bueno, fortaleces un discurso muy belicista, muy de guerra, que de alguna forma potencia esa sed de venganza que tiene la sociedad ecuatoriana, que es muy predecible cuando la violencia no tiene una solución muy integral. Eso pasa con las sociedades, ¿no? Prefieren entregar y ceder derechos en nombre de la seguridad, pero en realidad me parece que es mucho más discursivo. También lo que decían era una atención prioritaria a los centros carcelarios, pero no sabemos en qué sentido. Sabemos que los militares todavía van a estar en varias de las cárceles más violentas del país, incluido el complejo carcelario de Guayaquil, que tiene 5 cárceles. Pero no sabemos cómo va a ser esa atención prioritaria, cuando lo que hemos visto es más bien un hermetismo de información y el replique de muertes que ahora tienen nuevos rostros, como la ingesta de droga, que si bien se hacía antes, al ya no existir estas prácticas tan violentas como las masacres, bueno, siguen asesinando gente a través de ingesta de droga y de asfixia y de tuberculosis. Entonces, las muertes no es que se han detenido, más bien se han silenciado en ese sentido, pero las cifras oficiales, que aunque no han sido anunciadas públicamente, constan en informes que hemos publicado, están ahí. Y por otro lado, me parece esto muy importante, lo que hemos hablado de lo que se dijo en la investigación que hizo Inside Crime en torno al ascenso de las mafias en las cárceles. Hay una red muy grande que está tejida ahí, que sí tiene sus jerarquías y tiene sus dinámicas, pero eso no ha podido reducirse y eso a mí me preocupa mucho porque a partir de la salida de los militares, por ejemplo, en la cárcel de Turi hubo 4 muertos, porque esas cárceles donde había hegemonía de los lobos, hubo traslados de esta nueva facción de los lobos, que son los lobos Box, y ya hubo enfrentamientos dentro de eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando saquen a los militares de esas prisiones si no tienen un plan de contingencia? Y me parece eso, también decían que iban a ajustar en tiempo real la estrategia. Bueno, no digo que no puedan ajustarla, pero tiene que haber un plan sólido para que incluso no haya pérdidas humanas dentro de las fuerzas militares. Algo que se decía mucho después de esta investigación es que significaba un golpe institucional, pero yo me preguntaba, ¿realmente desnaturalizar a las Fuerzas Armadas sin capacitación debida, sin cambiar la doctrina militar? em, y teniendo como efectos mayor contaminación, más muertes, no solo que reduce el nivel de credibilidad a una institución que por el momento todavía tiene altos niveles de popularidad en el Ecuador después de la Iglesia Católica, sino que significa incluso que la formación de los soldados, que tienen una formación muy dura además, en esos contextos se vaya para abajo, ¿no? Hay un declive evidente dentro de estos procesos. Entonces, ya si nos ponemos a pensar en todo este balance, me parece que el balance va muy en contra de los resultados que ha ofrecido el gobierno, ¿no? Entonces, lo ideal sería que en esta nueva estrategia se piensen en todas estas deficiencias que se ha tenido, pero no hay un reconocimiento. Entonces, más bien lo que me parece a mí que si bien son nuevos ofrecimientos, que esperemos que ocurran, más bien parece el fortalecimiento de un discurso político, y lo digo porque mientras tú y yo hablamos, el presidente Noboa está encabezando una marcha en Guayaquil en contra de la Corte Constitucional, a quien está culpando de ser esta institución que pone muros para enfrentar la seguridad en el país, cuando en realidad lo que está intentando hacer la Corte Constitucional, que en Ecuador es como casi una de las últimas instituciones con independencia en el país, es frenar, ¿no? Es decir, bueno, si me dices que hay un conflicto armado interno y lo oficializas con leyes, entonces justifica que existe, responde por todos estos casos que están ocurriendo.
Y algo muy importante también que me parece que está vinculado en el tema incluso de los abusos. Nosotros nos pusimos a ver cuáles eran las cifras de condenas, por ejemplo, y tú te vas a dar cuenta de que en un periodo de 11 años, a partir de 2.600 denuncias entre 4 delitos, solo hubo 13 sentencias condenatorias. Uno de las figuras que ha cuestionado la Corte Constitucional es el indulto con efecto diferido. Entonces tú dices, bueno, si es que van a ingresar esa figura, debe ser porque hay un encarcelamiento masivo de militares y agentes estatales, pero eso no está ocurriendo. Son 13 sentencias en 11 años y aparte hay un informe que a mí me parece muy importante y es que para demostrar que esta contaminación es ya sistemática y es que desde 2017 a 2024, el primer año del conflicto armado interno, al menos 700 militares han sido vinculados a diferentes delitos como violencia intrafamiliar, delincuencia organizada, homicidios y enriquecimiento ilícito. Entonces, si es que van a seguir poniendo sobre los hombros de las Fuerzas Armadas esta lógica de guerra y esta expectativa, pues sería bueno que esas cifras se conviertan en políticas de depuración a la interna. Tristemente, no hay datos, han declarado como reservados los datos de procedimientos internos dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, muchas gracias, Carol. Si les interesa saber más sobre este tema, puedes ir a insightcrime.org /es para cobertura en español, donde se encuentran noticias, análisis e investigaciones relacionados con el conflicto interno de Ecuador.